Hola, buenas tardes chicos. Estamos aquí con el doctor Leonardo Díaz, que es psicólogo y también se identifica como persona del espectro sexual. Estamos aquí para realizarle un par de preguntitas, de las cuales esperemos sacar mucho provecho para que nos sirvan tanto a nosotros como a ustedes. Y bueno, ¿a qué te dedicas? Ya sabemos que eres psicólogo, pero ¿en qué te enfocas? Ya nos dice un poquito ahí el spoiler. El spoiler, pero sí, soy psicólogo. Estudié una especialidad en neuropsicología. Me interesan las neurociencias y de hecho ahorita estoy haciendo un doctorado en neurociencias. Pero también tengo una rama de psicólogo clínico, soy psicoterapeuta. Entonces tengo esas dos, tanto las neurociencias como la psicoterapia. Súper preparado. Poquito. ¿Y qué edad tienes? Tengo 27 años. ¿Nani? Ahorita desde la cámara. Otra vez soy la más vieja. Pero no pasa nada. Aquí no juzgamos por la edad. ¿Con qué etiquetas te identificas? Etiquetas, me identifico con... de pronombres, me identifico con él. Y en cuanto a etiquetas de orientación sexual, me identifico como demisexual, con orientación romántica, homoromántica. Perfecto. ¿Qué nos puedes decir qué es la sexualidad y la demisexualidad? Ok, ese es un punto bien importante que creo que es al que queríamos hablar aquí. La asexualidad como tal es un espectro que incluye a un conjunto de orientaciones sexuales. Y este espectro se caracteriza porque las personas que lo componen tienen poca o en muchos casos también nula atracción sexual. Disculpame. Este es un término muy importante, la atracción sexual, que podemos definirla como el conjunto de mecanismos internos que nos llevan a desear tener algún tipo de interacción sexual con las personas. Entonces, hay personas que, por ejemplo, tienen este mecanismo orientado hacia personas de su mismo género, que son las personas homosexuales, o hacia el género opuesto, que son las personas heterosexuales, y también tenemos al espectro sexual que no presenta esta atracción y por lo tanto se consideran asexuales. También tenemos, me gustaría también aclarar ahí un término que es la orientación romántica, que es igual un conjunto de mecanismos internos, pero que estos nos permiten generar vínculos afectivos con otras personas. Y entonces estos vínculos también tienen unas etiquetas similares. Podemos tener personas que generan vínculos afectivos hacia personas de su mismo género, que serían personas homorománticas. También tenemos personas hacia el género opuesto, que serían heterorománticas. Y también tenemos personas que no tienen este tipo de atracción romántica, que son los arománticos. Y entonces vamos a tener cualquier combinación de personas que pueden ser, por ejemplo, asexuales homorománticas, asexuales heterorománticas, también asexuales homorománticas. A la demisexualidad, que es otra parte de este espectro de las orientaciones sexuales, es un conjunto de personas que nos caracterizamos porque nuestra orientación sexual, que nuestra atracción sexual es mucho más limitada y sobre todo ocurre cuando la persona en interés hemos generado un vínculo afectivo con ella. No puede ocurrir antes, entonces tiende a ser mucho menos frecuente las personas por las que generamos esta atracción sexual. Siendo como el condicionante para poder tener la atracción. Exacto. Establecer el vínculo. Exacto, tenemos como el condicionante ese vínculo y una vez que está, puede ser que se dé la atracción, pero también puede ser que no se dé. Sí. ¿Se puede también, por ejemplo, en el caso de los heterosexuales ser homorománticos o birománticos y así? ¿O los homosexuales también ser heterorománticos? Esa es una muy buena pregunta. Y mira, yo creo, bueno, habría que preguntarle a cada persona porque siento que todas las personas pueden tener vivencias muy diferentes, pero puede darse el caso, o sea, se me ocurre que podría tal vez existir una persona que en cuanto a vínculos afectivos sea solamente heteroromántica, por ejemplo, pero que su interacción sexual sí pueda tener un poco más de variedad. Una persona bisexual, por ejemplo, como romántica bisexual, que serían estas personas tal vez que tienden a generar parejas heterosexuales, o sea,
casarse y todo eso, pero que también de vez en cuando, por una u otra razón, tienden a buscar parejitas del mismo sexo, ¿no? Sobre todo en la parte sexual. Probablemente se podría definir así, pero yo creo que dependerá mucho de cada persona cómo se identifique, pero probablemente sí podemos encontrar todo ese tipo de diversidad. ¿Cómo descubriste tu demisexualidad? Ok, ahí ocurrieron como un par de procesos juntos, o sea, como en paralelo. Esto ocurrió hace un par de años, justo en el periodo del inicio de la pandemia, yo creo que en el que teníamos mucho tiempo para reflexionar y pensar sobre nosotros mismos. Pasó que yo conocí un par de personas que se identificaban dentro del espectro asexual. Antes de ellas yo conocía el término asexualidad, pero lo conocía muy vagamente, ¿no? Como la definición clásica de nada más una persona que no tiene sexo. O sea, pero a partir de ellos empecé a conocer un poco más como la definición y las características de este conjunto de personas, y eso me llevó a querer buscar más información. Entonces empecé a buscar, quizá por esta formación un poco de investigador del doctorado, como que me da mucho por cuando algo me interesa, me meto y me puedo pasar horas ahí leyendo cosas. Y encontré una página muy buena, que es un colectivo, probablemente tú ya lo has conocido, que es el colectivo AVEN, no sé cómo se pronuncia, o AVEN, sí. Que es, por lo que entiendo, es estadounidense, pero sus siglas se refieren a la difusión y educación y visibilización de la sexualidad. Y lo que hacen es compartir información con respecto a temas de asexualidad. Y de hecho es una muy buena página, han publicado artículos científicos, empecé a leer también sus artículos y bueno, ahí me empapé mucho de ese tema, tenía oportunidad de hacerlo. Y pues lo que fui descubriendo fue en retrospectiva, fue ir viendo estas definiciones, cómo congeniaban con las experiencias que yo había tenido en el pasado. Y al verlas cada vez más acordes a esa definición, pues poco a poco fui como... No, o sea, no fue de un día para otro, pero sí fue como poco a poco diciendo, creo que ya me siento más demisexual, ¿no? O sea, hasta que llegó un punto en el que dije, ya, lo acepto, soy demisexual y no puedo más. Y creo que así se dio. Sí, de hecho, creo que la mayoría de nosotros, y digo nosotros, bueno, no sé si de edad grande, pero la mayoría cuando empezamos a cuestionarnos nuestra orientación, lo primero que hicimos fue buscar en internet y nos aparecía la página de AVEN. Entonces, recuerdo cuando yo me contacté con ellos por una publicación que vi en otro lado, así de, oigan, me dijeron que me podía comunicar con ustedes, ¿qué está pasando? ¿Qué es esto? Yo buscaba información y ya más o menos... bueno, me contestaron meses después y después encontré un grupo de personas en inglés y ahí les volví a escribir la letanía que les escribí a los de AVEN y me decían, no, pues lo que estás contando de tu experiencia es igual a nosotros, y todos me comentaban, a mí también esto y el otro. Entonces yo dije, ay, por Dios, todo lo que me ha pasado en la vida tiene... tiene un nombre, sentido. En lo que no encajaba o lo que me cuestionaba, y ya, de ahí empezó toda la historia de lo que es ahorita. De lo que conocemos ahora como la tía May. Como la tía May. ¿La carrera vino antes o después de tu demisexualidad o de descubrirte como demisexual? De hecho vino mucho después, porque bueno, yo entré a estudiar psicología, estaba yo muy chiquito, tenía 18 años, y en ese entonces incluso pues pasó que yo todavía por ese entonces como que yo estaba tratando de entender, en ese entonces me definía como homosexual, ¿no? Entonces pues empezaba a conocer grupos, o sea, a enfrentarme a grupos de diversidad. Por ejemplo, yo estudié en la UNAM y hay un grupo ahí que se llama Universidad, que ellos fue como el primer contacto de comunidad LGBT que me ayudó a definirme un poco. Entonces, durante ese periodo, sobre todo de estudiante de psicología, me definí como homosexual. Y más bien, yo diría que vino mucho después, pero que por lo menos el conocimiento de quizá un poco de la psicología o de la sexualidad
desde este ámbito me ayudó a entenderlo y aceptarlo un poco más fácilmente, ¿no? Creo que nos da esa facilidad la carrera. ¿Alguno de tus colegas o compañeros de carrera saben que eres demisexual? ¿Saben de tu orientación? Y si sí lo saben, ¿qué piensan? Sí, sobre todo en este momento, bueno, que estoy en el doctorado, tengo varios compañeros, sobre todo un par de compañeros con los que los conozco prácticamente desde el inicio del doctorado y con el tiempo me animé a comentarles. De hecho, recuerdo muy bien porque estábamos en un viaje que nos fuimos a Tasco, íbamos en el camión y pues era, ya sabes que es un camión de 4 horas. ¿Y de qué hablamos ahora? Les voy a hablar de mi sexualidad, ¿no? Y pues ya empecé a hablar de ese tema, entre muchas otras cosas. Y me escucharon muy bien, lo tomaron muy bien y creo que estoy muy agradecido por eso, porque no tantas personas lo conocen, quizá porque no tiendo a hablar tanto de este tema, porque también como que estoy todavía en este proceso de irlo conociendo más, de aprendizaje, pero las personas que lo saben, ellos, mis hermanos, lo han tomado de una manera muy bien, incluso mi novio, ¿no? Mi novio, con quien también hablé antes bueno, en el periodo en el que nos estábamos conociendo, le dije, oye, ¿qué crees? Mira, te tengo ahí una cláusula bien importante que tienes que saber, entonces te la paso al costo para que estés enterado, ¿no? Y que luego no digan que no se te avisó. Y pues nada, creo que estoy muy feliz me siento muy privilegiado porque las personas que lo saben están o lo han tomado muy bien, sin ningún problema. Has recibido muy buen apoyo. Sí, sin duda.